todo este proceso, ¿verdad? Con la pandemia. Pero me ha hecho pensar mucho acerca de cómo nosotros debemos aprender a ser cuidadosos en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor les bendiga, es un precioso día tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana y compartir las vivencias y las enseñanzas que el Señor me ha permitido aprender, a tener en el corazón estas vivencias y compartirlas es un privilegio muy grande. Gracias por la invitación. Vamos a compartir con ustedes una experiencia que he vivido durante este periodo de pandemia. Así como ustedes, nosotros también tuvimos que cerrar nuestra iglesia. Y fue todo un desafío. ¿Cómo vamos a hacer para ministrar las almas del Señor? El Señor impresionó en mi corazón este ministerio que se llama Mujer Amada. Mujer Amada tiene un propósito y es poder nutrir el corazón de tantas mujeres que han entrado en una etapa difícil, que han vivido experiencias difíciles y que el Señor ama. Se llama Mujer Amada. Vamos a entrar en la palabra del Señor y quiero invitarles para que oren conmigo. Querido Señor y Padre nuestro, bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias porque tú nos das el privilegio de comunicarnos contigo, el Creador, el Rey del universo. A Él, Señor, invocamos y pedimos tu presencia, la unción divina de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos capítulo 9, versículo 25. Hay un texto bíblico que se encuentra allí en la palabra del Señor en el libro de Romanos y que me ha parecido un texto que habla directamente a mi corazón y que puede hablar también al corazón de cada una de ustedes que están aquí presentes, de aquella amiga y hermana que está conectada a través de los medios de comunicación y que puede estar escuchando en este momento. Romanos capítulo 9, versículo 25 dice así, está hablando el apóstol y rememorando las palabras que escritas en el libro de Oseas, y dice así la palabra del Señor: llamaré amada a la no amada. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. No amada. Es interesante cómo el Señor es un perfecto literal escritor. Él puso la palabra no en primer lugar allí, porque podría haber dicho podría haber dicho de otra manera, podría haber dicho a la no amada, amada dice, ¿no? Podría haber dicho de otra manera, la que no se siente amada, pues amada, ¿no? Pero él escribió la palabra no, a la no amada. Cuando nosotros decimos la palabra no, ¿verdad? Se la decimos mucho a nuestros hijos cuando están pequeñitos, ¿cierto? Y cuando están adolescentes, ¿verdad? No, esto no se hace. Nosotros tenemos un nietito que recién cumplió un año y medio. Y estaba yo conversando con mi esposo porque tuvimos esta semana que compartir con él todos los días. Y estaba preguntándole a mi esposo si hacía frío afuera porque quería él sacar al niño, lo estaba preparando para sacarlo a caminar. Y mi esposo me decía, no hace frío, me contó esto así, Y el niño de un año y medio estaba escuchando. Y comienza, y le cayó en gracia la palabra, y comenzó a repetirla. Y veía a mi esposo y le decía, y se moría de la risa. Es una expresión folclórica, ¿verdad? De repetir esta palabra, no. Y me hizo pensar mucho en lo que estaba escribiendo yo. El Señor dijo, yo llamaré a la no amada, amada, amada. Cuando era niña, mi padre me enseñó un poema. Me enseñó muchos poemas, mi padre le encantaba la poesía.
Y este poema fue escrito por Enrique Álvarez, un escritor colombiano, y el poema es La abeja, el título del poema. Y dice así sus dos primeras estrofas. Miniatura del bosque soberano, la consentida del vergel y el viento, los campos cruza en busca del sustento, sin perder nunca el colmenar lejano. De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano, siempre en ágil y continuo movimiento, va y viene, como lo hace el pensamiento en la colmena del cerebro humano. Lo que más me gusta, me apasiona, me llama la atención del poema que escribió este poeta, es esa comparación que él hace entre el pensamiento y la abeja, ¿cierto? Dice, va y viene, va y viene. Y en nosotras las mujeres, el pensamiento es constante. Se dice que no paramos de pensar, aún mientras estamos dormidas estamos soñando. Va y viene, va y viene. Y compara el cerebro como la colmena. Allí es el lugar donde se almacena lo que la abejita recoge, ¿cierto? Y compara esto con nuestro cerebro, que es donde se almacena todo lo que nosotros vamos procesando en el pensamiento. Mujer Amada es un ministerio que Dios ha puesto en mi corazón con un mensaje de esperanza, de sanidad y de valor. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 9:25, yo llamaré amada a la que no se siente amada o a la que no ha sido amada. Amanda se casó muy enamorada. Su corazón estaba lleno de ilusión. Su esposo era un hombre atractivo, un hombre dinámico, sociable, cariñoso. Los primeros meses estuvieron muy felices, pero un día llegó su esposo tarde a casa y llegó borracho. Y venía descontrolado, atacó a su esposa y le pegó. Amanda la cogieron por sorpresa. Estaba incapacitada en el momento para poderse defender. Terminó en un rincón de su casa llorando. Y en su mente vino el pensamiento, mi esposo ya no me ama, ya no me ama. Esta escena se repitió muchas veces y el mensaje fue grabándose en su corazón. Él ya no me ama. Lucy es hija de Amanda. Ella ha visto a su padre en sus momentos felices y cariñosos, pero cuando ella lo ha visto agresivo, enojado y borracho, ella también piensa, mi padre ya no me ama. Elena es una niña tierna, dulce, alegre, cariñosa. Los padres la aman mucho, pero ella va a la escuela. Y en la escuela hay unas compañeras que son duras con ella y le han tratado con rudeza. Elena siente que ella no es amada. Dora va a la escuela. Ella es una muy buena estudiante. Su profesora tiene un problema. Es malhumorada. A veces llega gritando al aula de clases y Dora siente que su profesora no la ama. Sara es una mujer de edad avanzada. Suele sentarse en el sillón en su sala para leer un libro y mirar por la ventana. Sus hijos ya están casados. Siempre que llega el correo, ella está esperando una carta de sus hijos, pero no llega. Ella espera una llamada, pero sus hijos poco llaman. Hace mucho que no la visitan y Sara piensa que sus hijos la han dejado de amar. Como las abejas en la colmena, los pensamientos de muchas mujeres van y vienen con el mismo mensaje. No soy amada. Y este pensamiento produce una cosecha de mal, tristeza, soledad, angustia,
ansiedad, depresión e incapacidad. Nos incapacita el sentimiento de no ser amadas. Nos incapacita para vivir plenamente esta vida preciosa que Dios nos regala. Y este pensamiento se produce por los errores, por los pecados que otras personas cometen contra nosotros. Pero también se produce cuando nosotros pecamos y cometemos errores contra nosotras mismas. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a continuar el proceso de aprendimiento esta mañana a partir de esta premisa. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice muchas cosas preciosas para mí y para ti, querida amiga. Vamos a abrir la escritura en el libro de Juan. Yo quiero proyectarles a ustedes aquí para que lo puedan ver. El libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37, dice así, la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Alguna vez usted se ha sentido sacada fuera de la vida de alguien? Hoy en día es muy popular ese dicho de la gente tóxica, ¿verdad? Y que hay que alejarse de la gente tóxica. ¿Sí? ¿Lo han escuchado ustedes en psicología? Bueno, todos somos tóxicos. Todos. Unos más, otros menos. Pero el Señor nos dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera, no importa cómo venga, no importa la condición que esté, yo no le echo fuera. El primer tema que yo prediqué en esta serie de Mujer Amada se titula Mujer Amada Corazón, se titula ¿Por qué? ¿Por qué? Son todos los porqués que nosotros como mujeres nos planteamos en la vida. Y el segundo tema es Mujer Amada Corazón Valiente, porque necesitamos valentía para vivir esta vida y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida individual. Y nuestro tema hoy es Mujer Amada, Sana y Fuerte, así que les aconsejo que cuando ya estén listos estos temas y estén proyectados en los medios de comunicación, ustedes los busquen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Dios conoce quién soy, sabe cómo soy, sabe de qué patita cojeo, ¿verdad? Pero aún así, Él dice, yo no le echo fuera. Acerca de lo que el Padre mismo está hablando, porque este texto de Juan 6 fue la palabra de Jesucristo expresada. Pero ¿qué piensa el Padre? El Padre dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que muchas personas se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor en su palabra? De tal manera amó Dios a María, a Sara y a todas las damas que en este momento escuchan. Ponga su nombre allí. De tal manera amó Dios a Luz Miriam, que ha dado a su unigénito Hijo, para que si yo creo en Él, pueda tener vida eterna. Y eso me quiere decir que Dios me ama con un amor eterno, con un amor eterno. De tal manera, he leído muchas veces este versículo por muchos años, 40 años caminando con Cristo. Pero nunca lo había entendido como lo entendí este año pasado durante la pandemia. El Señor, conversando conmigo un día, me dijo, ¿cómo si yo te he amado de tal manera? Me lo repitió, de tal manera. Y me hizo énfasis en esa porcioncita, de tal manera. Significa que no había nada más que el Señor pudiera hacer para mostrarme que yo soy amada. Y no hay nada más que Dios pueda hacer para mostrarte a ti, querida amiga, lo mismo. Tú eres amada por Dios.
eternamente amada. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías. Isaías 53. Vamos a leer el capítulo 53, Isaías. Me gusta mucho este libro de Isaías. Es un libro de profunda enseñanza. Pero en el capítulo 6 nos está diciendo el Señor qué fue lo que pasó y por qué razón nosotros hoy en día pasamos por experiencias en las que nos sentimos desamadas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el Señor allí en el versículo 6, todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual agarró su propio camino, ¿cierto? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos. Si no hemos cuidado ovejitas, no sabemos lo que es una ovejita descarriada, ¿verdad? Nos cuesta. Pero dicen los que saben de cuidar ovejitas que necesitan siempre un pastor. Y que la ovejita fue hecha para habitar en familia, así con su rebaño, en su redil. Y cuando la ovejita se pierde, no es capaz de encontrar el camino. Por eso necesita un pastor. Y el Señor dice, estás descarriada, como una ovejita que se perdió, ¿verdad? Pero yo he hecho todo para poderte encontrar, para poderte salvar. Porque una ovejita perdida corre mucho peligro. El libro de Isaías capítulo 54, vamos a leer el versículo 4, continúa diciendo el Señor así en el versículo 4. Quiero decirte, amada, no temas, porque tú no serás confundida. No temas porque no serás confundida. ¿Qué significa estar confundido? Estar confundido significa estar equivocado, estar confuso, no tener clara la verdad, haber tomado el camino equivocado. Y es terrible tomar un camino equivocado cuando uno va para cierto lugar, ¿verdad? Especialmente peligroso en algunas ocasiones. Quiero contarles una experiencia. Cuando yo tendría unos 17, 18 años, estaba cursando el último año de mi escuela, de mi colegio, y nos habíamos mudado de ciudad de Bucaramanga a la ciudad capital del país. Así que me inscribí en un colegio distante de mi casa y tenía que tomar el bus. Así que un día tomé el bus y me fui al colegio. Y yo estaba siempre pendiente porque como no conocía mucho la ciudad, para saber en dónde tenía que bajarme, yo había dejado señales, había puesto señales en mi mente que en tal parte donde está tal letrero, qué sé yo. Y comenzó a avanzar el bus y yo no encontraba las señales que tenía en mi mente. El tiempo se fue pasando, se hizo tarde, no sabía yo dónde bajarme y entonces dije, bueno, ya no voy a poder llegar al colegio. Así que lo que voy a hacer es, voy a esperar a que el bus regrese de nuevo a su lugar, porque en la ciudad donde yo vivía antes, los recorridos de los buses, eso se nos ha olvidado porque aquí ya no existe eso, ¿verdad? Pero los recorridos de los buses partían de un lugar, daban su recorrido y volvían de nuevo al lugar donde partían, de donde, ¿no? Así que yo dije, voy a esperar hasta que volvamos de nuevo a mi barrio. Me dieron las 6 de la tarde en el bus y el bus no regresaba a mi barrio. Finalmente, cuando ya se oscureció, el chofer metió el bus por un barrio que no tenía alumbrado eléctrico, es decir, sus calles estaban oscuras. En las casas habían velas encendidas y yo era la última pasajera del bus. Así que tan pronto el chofer abrió la puerta, yo bajé corriendo porque ya llevaba media hora sola en el bus y estaba temblando de temor. Cuando me bajo del bus encuentro gente sentada en la acera de la calle, hombres tomando, y me empezaron a echar piropos porque eso es muy común en nuestros países en Sudamérica. Yo empecé a correr con un susto terrible, estaba muy, muy, muy asustada. No sabía para dónde ir. Yo no sabía para dónde ir. Hasta que finalmente vi una lucecita ya en la distancia,
que era de alumbrado público y comencé a correr hacia allá. Llegué a una calle amplia donde pasaban buses y entonces empecé a pensar, ¿y ahora qué bus cojo? ¿Cuál es el bus que me va a llevar a mi casa? Finalmente vi un bus que decía Álamo, y así se llamaba mi barrio. Me subí a ese bus. Resulta que el bus tampoco llegó a mi barrio. Entonces cuando me bajé, yo pregunté, ¿dónde queda Álamo? Álamo, dice, este es Álamo. No, pero es que este no es el Álamo donde yo vivo. Ah, no, me dijo una señora, es que hay Álamo 2. Entonces, ¿y dónde puedo tomar el bus para Álamo 2? Y me dice, aquí mismo puede tomar el bus. Tuve que esperar un buen rato hasta que pasó el bus de Álamo 2 y bueno, finalmente llegué a mi casa como a las 9 de la noche. Y saben, queridos, estaba muy preocupada porque en mi casa había muchas reglas estrictas. Tú no podías andarte en la calle suelta así como así. Tuve que dar todas las explicaciones, contar todo mi drama para que hubiese paz allí, me acogieran, que yo venía agotada de un día estresado por estar perdida. Estamos perdidos sin nuestro pastor, pero el Señor ha prometido rescatarnos a nosotros. Él ha obrado esa maravilla de rescatarnos a nosotros. Y el Señor dice, tú no tengas temor, ¿cierto? Y continúa diciendo, no te avergüences, porque no serás afrentada. ¿Qué significa estar afrentada? Muy bien, gracias. Significa estar afrentado es, por ejemplo, cuando alguien inventa una mentira nuestra, ¿cierto? Y produce una afrenta contra nuestra buen nombre, contra nuestra figura. O cuando nosotros cometemos un error, un pecado, y nos confrontan delante de mucha gente, nos produce una afrenta, una vergüenza, ¿cierto? Pública. Eso es. Y el Señor nos dice, tú puedes haber cometido los errores que hayas cometido, pero no serás afrentada, no serás avergonzada, no lo serás. Olvidarás, dice allí la siguiente diapositiva, por favor, olvidarás la afrenta. No te avergüences porque no serás afrentada, olvidarás la afrenta. Por un breve momento te abandoné, Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El pecado hace separación entre nosotros y Dios. El Señor como que vuelve su rostro para no ver cuando nosotros erramos y caemos. Pero el Señor nos dice allí en Isaías que Él nos recogerá con grandes misericordias, con grandes misericordias. Él está hablando a tu corazón, a ti, querida amiga, que has cometido errores contra tu propia vida y estás sufriendo dolor. El Señor te recogerá con grande misericordia. Vas a olvidarte de la vergüenza de tu juventud. Conversaba yo con una mujer que, habiendo conocido el amor del Señor, más o menos como un año después, ella fue tentada por el enemigo. Vino un varón a conquistar su corazón y ella transgredió la ley del Señor, con este hombre. Vino a mí a conversar buscando consejería y lloraba desconsolada, la vergüenza de haber fallado. Se sentía desamada por aquel hombre, se sentía desamada por sí misma, tenía una vergüenza en su corazón. La experiencia de no sentirse amada trajo enfermedad a su mente, a su espíritu y a su cuerpo. El Señor nos dice a nosotros en Isaías 54:7, por un breve momento te abandoné, pero yo te recogeré con grandes misericordias. Y nos dice en Isaías 54:14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, no temerás. Estarás lejos de opresión, no temerás. No sé, se me devolvió. Vamos a continuar. El Señor sufre por nuestro descarrío. El pecado hace separación entre nosotros y Dios no puede estar presente cuando esto pasa.
Y el Señor cuando nos dice, yo te voy a cubrir, ¿se acuerdan ustedes de la primera experiencia que tuvieron Adán y Eva después del pecado? ¿Qué fue lo que sintieron ellos en sí mismos? Que estaban desnudos, ¿cierto? El Señor dice, yo te voy a vestir con justicia. Estamos desnudos en la justicia de nuestro Señor. Todos los seres humanos, todos, fuimos creados con amor. Fuimos creados con amor. Lamentablemente, el pecado que nos asedia trae dolor a nuestra vida y una experiencia tan triste, una sensación de desamor tan grande, sea por la razón que sea, por los pecados que otros cometen contra nosotros o por nuestros propios errores. Pero el Señor nos dice, yo llamaré amada a la no amada. El Señor llamará amada a la no amada. Él nos cubre con su justicia. Todos los pensamientos que nos traen sabor amargo a nuestra vida pueden ser reemplazados por pensamientos dulces como la miel, que es el producto que saca la abeja de ir y venir. Y pueden ser tan reales estos pensamientos como lo son las abejas en sí mismo, que sacan del cáliz de la flor el néctar para endulzar la vida. Cada expresión divina de misericordia es como miel para nuestro paladar, sanidad para nuestro corazón. El Salvador es revelado en la palabra, en toda su belleza, en todo su encanto. Cada alma puede hallar solaz y consuelo en la palabra viva que es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios está llena de promesas acerca de lo que Dios hará por ti y por mí. Para caminar de acuerdo con estas bendiciones, nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Es un drama no conocer. Es un drama. Ustedes recuerdan lo que dijo Job en medio de todo el drama que Job pasó. Dijo, de oídas te había, pero ahora mis ojos te ven. Es importante que tengamos esa experiencia personal de conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús necesitamos dos cosas. Número uno, y escuchen atentamente porque vamos en la tarde a hacer preguntas y vamos a dar premios. Dios siempre nos premia a nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser asiduos estudiosos de su palabra. Y en segundo lugar, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder poner la palabra de Dios activa en nuestra vida. No es suficiente que conozcamos que Dios es el Salvador. No es suficiente que conozcamos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y la tengamos allí a veces con todo respeto en un lugar bonito, ¿verdad? No es suficiente. Necesitamos penetrar en la comprensión de los escritos bíblicos, de la palabra del Señor, estudiarla fervorosa, animada y diligentemente, hasta que podamos saber entenderla y aplicarla a nuestra vida. Hay un proverbio que me gusta mucho y es el eslogan de Mujer Amada. Este proverbio se encuentra en el capítulo 13, versículo 4. Dice así, el alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del diligente será prosperada. Todos nosotros necesitamos prosperidad. Es una necesidad. Prosperidad física, espiritual, mental. Necesitamos esa prosperidad. Y el Señor dice, si tú eres diligente, serás prosperado. Y se va a notar nuestra diligencia. Se va a notar cuando el carácter espiritual nuestro sea transformado. Dios traerá sanidad al alma a medida que comamos ese pan de vida. Cuando un niño está desnutrido, se empieza a notar. ¿Sí? No sé si ustedes han estudiado o han visto alguna vez un niño desnutrido. Acá en este país es un poco difícil porque hay mucha comida, ¿verdad? Abundancia. Pero sin embargo, hay personas desnutridas y se llama desnutrición oculta. Estás gordito, pero tienes deficiencias de vitaminas y minerales.
Cuando un niño está desnutrido, tiene la piel seca, tiene el cabellito delgadito, quebradizo, seco, le cambia un poco de color, la masa muscular de sus extremidades se pierde, no tiene suficiente masa muscular, a veces tiene el abdomen abultado y su crecimiento está retardado, ¿cierto? Y en la desnutrición oculta se ve el niño que está activo, pero su cabeza se ve más grande que su cuerpo, y las plantas de sus manos y de sus pies son pálidos y su piel es seca. Puede sufrir diarrea y llora constantemente. Cuando nuestro espíritu está desnutrido, también se nota, ¿verdad? Tenemos dificultades para relacionarnos con la gente, nos enojamos de cualquier cosa, estamos irritados, el estrés nos domina, perdemos la capacidad de dominio propio, perdemos el juicio, la capacidad de raciocinio, cuando nuestro espíritu está desnutrido. Cristo Jesús realizó un evento maravilloso en los últimos días antes de su partida. Invitó a uno de sus discípulos que fuera y trajera un burrito y organizó las cosas para preparar un evento que lo llamamos la última cena, ¿verdad? En algunas denominaciones se llama la Eucaristía. Se reunió con sus discípulos, comieron el pan, bebieron el jugo de la uva, y el Señor, cuando bendijo el alimento, está registrado allí en el libro de Mateo capítulo 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, ¿verdad? Y lo bendijo. Y él dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Eso es lo que nos cuenta Mateo. En el libro de Lucas, el Señor nos está relatando a través de Lucas la experiencia que él vivenció. ¿Cómo vivenció él la experiencia? ¿Se pueden colocar la siguiente diapositiva, por favor? Lucas 22, 19. Dice el Señor que tomó el pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, que va a ser sacrificado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Vamos a buscar la diapositiva de Lucas, porque aquí no funciona. Este es mi cuerpo y va a ser sacrificado en memoria de mí. En el versículo 54 del mismo capítulo, el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan, el apóstol amado, tenía una visión acerca de esa experiencia que él vivió en la última cena. Y nos dice en el capítulo 6, en el versículo 32, dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el pan que da vida al mundo. Y entonces los que le estaban escuchando le dijeron, Señor Jesús, danos ese pan, yo quiero ese pan. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. El Señor Jesús repitió esta verdad varias veces. Y dice en el versículo 60, que muchos discípulos, porque no tenía solamente 12 discípulos siguiendo, había muchos discípulos siguiéndole. Dice que muchos discípulos dijeron, esta palabra es dura, no la podemos oír, no captamos. ¿Cómo va a querer que nos comamos su carne y su sangre? ¿Cómo va a hacer eso? Y se fueron. Y entonces el Señor Jesús empezó a explicarles, dijo, no murmuren entre ustedes. Dijo el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es Espíritu y es vida, dijo el Señor, en el versículo 63. Y entonces se convirtió esto en un problema. Y el Señor Jesús le dice a sus propios discípulos, a sus 12 discípulos que le seguían, bueno, ellos se han ido, ¿ustedes también se van a ir?
¿Y qué dijo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta que le dio Pedro? No, Señora, ¿dónde nos vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Él había captado el mensaje y es lo que yo quiero que ustedes hagan hoy. El Señor les había dicho, ¿cómo pueden comer mi carne y mi sangre? Hay un asunto que lo llaman la transustanciación, que cree la gente que el pan se convierte en la carne de Cristo, ¿cierto? Pero lo que quiso decir el Señor es, si ustedes comen mi palabra, que es mi esencia, ustedes van a llegar a ser semejantes a mí. ¿Se acuerdan la primera mentira que dijo Satanás en el Edén? Seréis semejantes a Dios. Era una mentira porque ellos ya eran semejantes a Dios. Dios había dicho, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿verdad? Ya eran semejantes a Dios. Y Satanás les hizo creer que no lo eran. Ahora el Señor nos está diciendo en su palabra, si ustedes comen mi palabra, se alimentan de mi palabra que es el árbol de la vida. Si ustedes, como dice Apocalipsis 22:2, se alimentan de las hojas del árbol de la vida. ¿Cuáles son las hojas del árbol de la vida? Su palabra, ¿cierto? Si ustedes se alimentan de las hojas del árbol de la vida, van a tener vida eterna. Cuando comemos y digerimos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, se va a notar, se va a revelar en nuestro carácter simétrico, porque su palabra es poder, su palabra produce sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, su palabra transforma nuestro carácter, su palabra cambia nuestra manera de pensar. Querido amigo, querido hermano, querida amiga que me escucha, ¿qué le estás poniendo a tu mente? ¿Cuánto tiempo tú determinas para comer de las hojas del árbol de la vida? Cuando yo tenía 15 años vivíamos en una casa grande que tenía 2 pisos y en una ocasión, estas casas tenían unos tanques de agua grandes arriba para que el agua bajara con suficiente presión. En una ocasión mi madre viajó y yo quedé encargada de cuidar de la casa y de preparar los alimentos. Mi padre estaba trabajando y un día no llegó temprano, generalmente 6:30, 7 ya estaba en casa. Este día no llegó temprano mi padre. Yo estuve esperando como hasta las 9, 9:30 de la noche. Me venció el sueño y me recosté así sobre la cama nomás, esperando. Me quedé dormida. Como a eso de las 3 de la mañana, mi padre me despertó. Él había llegado cerca, creo, de la medianoche, se acostó a dormir, en algún momento se levantó al baño y vio que el reguero de agua, el tanque se había llenado. Todas las noches había que cerrar la llave antes de irse a dormir para que no se rebosara el tanque. Pero esa noche, como yo me acosté esperando que él llegara para atenderlo con la cena, yo no cerré la llave. Total que el agua se estaba derramando. Entonces él me llama y estaba enojado. Mi padre era militar y nos colocó a nosotros un poco de milicia en el hogar. Así que él estaba enojado y me empezó a regañar. Yo me paré a mirar y a buscar rápido cómo secar el piso. Y me dijo, estaba tan enojado que me dijo, y si te quieres ir de la casa, te vas. Entonces yo me paré un poquito distante de mi papá y le dije, papi, no, esta es mi casa y ustedes son mi familia. ¿Para dónde me voy a ir? Cuando yo dije así, mi padre agachó la cabeza y se fue a su cuarto. Supe por una conversación que tuve con mi madre después que él se había sentido conmovido cuando yo le dije eso. Sintió vergüenza de lo que me había dicho, pero supo con claridad que yo sabía a qué lugar pertenecía. Yo sabía a qué lugar pertenecía. Queridos hermanos, ¿usted sabe a qué lugar pertenece? Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Se quieren ir? Y Simón dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? El Señor Jesús dijo, hagan este evento cada vez que lo hagan en memoria de mí, ¿verdad? Es decir, cada vez que celebramos nosotros la cena del Señor, estamos recordando que el Señor es
el Salvador, ¿cierto? Que nosotros debemos alimentarnos de su carne y de su sangre, que es la palabra del Señor. No podemos comer su carne, no podemos beber su sangre, literal. Era una forma simbólica como el Señor nos estaba hablando, ¿verdad? Por favor, aliméntense, recuerden eso. Es nuestra salvación, es nuestro alimento espiritual, es lo que nos nutre y nos capacita para que podamos estar de tal manera preparados que cuando el Señor regrese nos pueda llevar donde todo es perfecto. Nosotros no estamos acostumbrados a la perfección, somos imperfectos. El Señor nos va a llevar donde hay amor perfecto, paz perfecta, armonía perfecta, pero nosotros debemos prepararnos para esa translación, ¿verdad? Debemos alimentarnos con el pan de vida, que es la palabra del Señor, atesorar su palabra. La palabra es nuestro alimento para nuestra mente, es nuestra medicina. Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice el Señor así: mi propósito es darles vida plena y abundante. Leí un libro de una escritora cristiana que se llama Rebeca Segebre, y ella escribió un libro que se titula Una nueva vida. Y en ella cuenta un pequeño relato de lo que fue la adopción, porque ella fue una mujer que no pudo tener hijos, pero el Señor le regaló 2 hijos adoptivos. Y ella cuenta que cuando ella adoptó su niño, su hijo varón, adoptó 2 hijos a la misma vez. Cuando adoptó su hijo varón, el niño venía de 2 años y medio, pero venía bajo de peso de lo que normalmente debía tener. Y ella dice: el amor de la madre, el amor de la familia y una buena nutrición, como dicen los nutricionistas, es nutrition factor. Una buena nutrición produjo que en menos de un mes mi hijo ya había ganado el 50% del peso que necesitaba. Y el cambio, el hecho de que el niño comenzó a correr hacia los brazos de su madre con fuerza. Los niños criados en los orfanatos les falta amor y les falta nutrición. Queridos, nosotros sin el Señor estamos huérfanos y estamos desnutridos espiritualmente. Necesitamos esa nutrición, necesitamos la presencia de nuestro Padre en nuestra vida y necesitamos conocer su voluntad a través de su palabra. Y yo recalco esto y quizás muchos digan: bueno, eso ya lo sabemos, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero les digo porque la realidad del pueblo de Dios durante esta pandemia ha sido que nosotros no estábamos preparados para esto. Muchas almas no van a volver, se han perdido. Muchos han luchado con el miedo, con el temor, con el dolor, con la angustia, con la depresión, con la ansiedad. Y el refugio y la sanidad ha sido la palabra del Señor. Tenemos el amor del Señor que nos sustenta en medio de las situaciones difíciles, y vendrán más situaciones difíciles. Necesitamos estar suficientemente nutridos y fuertes. Ya no vamos a decaer frente a situaciones de desamor, porque tenemos un Dios amoroso. Se requiere valentía, por eso mi segundo tema es mujer amada, corazón valiente. Se requiere valentía, querida amiga, querida hermana, levantarse más temprano o acostarse un poco más tarde para que usted tome el tiempo para nutrir su alma con la palabra del Señor. Se requiere de pronto abandonar un mal hábito, dejar de mirar tantas cosas que nos distraen nuestra mente a través del teléfono, la televisión, en fin. Se requiere valentía para tener un propósito firme en nuestro corazón. Y esta tarde, en el programa de Zoom, las invito a que no se lo pierdan, porque vamos a ayudarnos a establecer propósitos valiosos para que este segundo año de pandemia, porque todavía no termina, podamos sacarle todo el provecho que el Señor quiere que le saquemos.
Dios no ha impedido que suceda la pandemia, porque Él tiene un propósito para tu vida específicamente. Dios la tuvo para con mi vida. Y yo les voy a contar esta tarde mi experiencia durante esta pandemia. Yo quiero decirles que Dios tiene un propósito y está esperando que tú tomes acción. Tú, mujer, como corona de la creación, porque fuiste hecha, fuiste la última cosa que Dios hizo. Es como la cereza arriba del pastel. Corona de la creación, tú, mujer, tienes un rol valiosísimo en la causa, en el gobierno, en este establecido gobierno del Señor. Este es un reino que Dios ya ha establecido y te ha llamado a ti. No es por casualidad que estás en este momento escuchándome. Dios te ha llamado a ti para que escuches esto y para que sepas que Dios tiene un plan contigo de bendecirte, de prosperarte, de sanarte. Tienes un rol valioso como hija de Dios, como esposa si eres esposa, como madre si eres madre, como amiga si tienes amigas, como una persona que ha sido llamada en este momento a formar parte del reino de los cielos. Yo quiero decirte, amiga, sé valiente. El reino de los cielos se hace fuerte, dice la Escritura, y los valientes son los que lo pueden alcanzar. Sé valiente, porque el Señor tiene maravillosos planes contigo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Quiero invitarles a que nos coloquemos en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle. Siempre le pedimos, ¿cierto? Yo le digo, Señor, siempre vengo a darte gracias, pero hoy también vengo a pedir. Vamos a orar. Querido Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos por tu grande amor, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros en este tiempo de crisis, Señor. Tú has tenido misericordia de todos los que estamos aquí, todos los que están en este momento escuchando. Nos has permitido continuar viviendo, Padre, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. En esta hora yo quiero pedir, Señor, que bendigas cada mujer que está aquí presente, cada joven, cada jovencita que se ha conectado también con este tema, para que el poder de tu Espíritu Santo convenza nuestros corazones cada mañana, Señor. Que nos despiertes, que nos hagas sentir hambre de tu santa palabra, Señor, porque en ella está el alimento de nuestro espíritu, lo que nos va a capacitar a nosotros para poder ser como tú, Señor, y poder morar en tus mansiones celestiales como tú lo has prometido. Pero no solamente eso, Señor, sino que mientras estamos aquí en la vida, en esta tierra, como tu palabra lo dice, como tus promesas lo explican, tú nos quieres bendecir acá, tú nos quieres prosperar acá, tú nos quieres sanar el corazón de las heridas que otros nos han causado y que nos hemos causado nosotros mismos. Tú quieres, Señor, grandes cosas con nosotros. Queremos pedirte, Padre, que bendigas las mujeres que tú llamas para que sean tus hijas y se preparen para que sean parte de tu reino maravilloso, Señor. Este mundo de paz, de amor, de armonía, de felicidad eterna. Gracias por tanto amor que tú nos das. Bendice a las niñas jóvenes que están aquí esta mañana. Dales una visión clara de tu propósito en sus vidas. Entusiásmalas, Señor. Atráelas con tu santo amor para que nunca se pierdan del camino. Padre, rogamos estas bendiciones. Danos el valor. Enséñanos a ser valientes, porque somos tus amadas. Necesitamos ser valientes y necesitamos ser sanas y fuertes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.